Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Power Around the World. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar el nuevo Museo Nintendo y en el video de hoy te muestro cómo obtuve los boletos para visitar este museo que abrió el pasado 2 de octubre. También te comparto que el video del recorrido completo del Museo Nintendo será el primer video del 2025, así que después de este video habrá un video navideño para cerrar el año y en enero continuamos con este increíble museo. Primero que nada te platico que hay dos formas de obtener boletos para el Museo Nintendo. La primera es 3 meses antes del mes en el que quieres visitar el museo, entrar al sorteo mensual para ganar la oportunidad de comprar boletos para el día en que quieres realizar la visita. Después de entrar al sorteo, el primer día del siguiente mes, es decir, 2 meses antes de que quieres visitar el museo, se realiza el sorteo y si ganas te llegará un correo informándote que ganaste y tienes cierto tiempo para completar la compra de boletos. Pero si te pasó como a mí y no ganaste el sorteo, no te desanimes. La otra forma es, una vez que termine el periodo para que los ganadores del sorteo compren sus boletos, los boletos que no se terminaron de comprar se habilitarán para compra directa. Así que acompáñame y te muestro cómo realizar todo el proceso desde crear tu cuenta en la página de Nintendo, registrarte en el sorteo, así como comprar los boletos una vez que se habilitaron para la compra directa. Primero ponemos en el buscador Nintendo Museum y nos muestra la página oficial que es museum.nintendo.com. Damos clic en el enlace y nos lleva a la página principal. Aquí en la esquina superior derecha viene el botón para iniciar sesión o registrarse. Al dar clic nos lleva directo a la página accounts.nintendo.com. Aquí me salió directo en español y te muestra las opciones ya sea para iniciar sesión o crear una cuenta. Damos clic en la opción de la derecha y primero seleccionamos el rango de edad en el que estamos, en mi caso mayor de 13 años. Puedes ligar la cuenta con Google o Apple o puedes llenar la información directamente en la página. Solo hay que escoger un apodo, escribir tu correo electrónico asegurándote que es un correo al que podrás tener acceso durante tu viaje a Japón por cualquier cosa que puedas llegar a necesitar. Ahora hay que generar una contraseña de mínimo 8 caracteres, ingresar tu fecha de nacimiento, género y seleccionar tu país. Automáticamente se cambia la zona horaria y ahora aquí yo quité la verificación de la casilla para obtener ofertas especiales, pero eso es a tu gusto. Lo que sí hay que seleccionar son las otras dos casillas en las que aceptas los términos y la política de privacidad. Al seleccionar estas casillas se habilita en rojo el botón para crear la cuenta. Ahora en la siguiente pantalla nos menciona que hay que ingresar el código de verificación que te llegará a tu correo electrónico. Ingresas el código y das clic en el botón confirmar. Y listo, ahora sí, se ha creado tu cuenta Nintendo y al dar clic en el botón aceptar que viene más abajo, te regresa a la página principal de Nintendo. Si vas a la esquina superior derecha, ya se ha cambiado y ahora lo que aparece es un logo. Si pasas tu cursor sobre él, aparece el apodo que escogiste al crear tu cuenta y así puedes confirmar que tu sesión ya está iniciada. Nos movemos un poco hacia abajo en la página y vemos dos botones y damos clic al rojo para reservar boletos. Nos sale un mensaje con información a leer antes de entrar al sorteo. Dentro de estos puntos menciona algunas cosas como que se requiere una cuenta Nintendo, que los ganadores del sorteo se seleccionarán aleatoriamente, que los resultados se enviarán por correo electrónico o se pueden revisar en esta página, que si resultas seleccionado, se te pedirá completar tu compra y solo se puede realizar el pago con tarjetas de crédito. Que el día de la visita se revisará que el nombre coincida con la identificación de los visitantes y por último que los talleres que ofrece el museo se reservan el mismo día de la visita y tienen un costo extra. Pero sobre esto no te preocupes que te platico en el siguiente video donde te muestro la visita al museo. Seleccionamos la casilla de que hemos leído y entendemos estos puntos y se habilita el botón rojo para continuar el proceso. En la pantalla ahora podemos ver el calendario y aquí te explico un poco mejor lo que te comentaba antes de las fechas. Al momento de grabar este video es diciembre, por lo que los boletos para diciembre y enero, que son los meses inmediatos, están a la venta. Los boletos para febrero, que es dentro de 2 meses, son los que actualmente están en periodo en que los ganadores del sorteo terminan de comprar sus boletos y cuando termine el tiempo para que los ganadores terminen sus compras, se habilitarán los boletos de febrero para la compra directa. Y los boletos para marzo, que es dentro de 3 meses, son los que actualmente se están sorteando. Primero vamos a ver cómo registrarse para el sorteo. De los días que ves en el calendario, los que están marcados con X son los días en los que el museo estará cerrado.
y los días que están marcados con rombo son los que se pueden seleccionar para el sorteo de boletos. Escoge el día que te gustaría visitar y al dar clic aparecen los horarios de entrada disponibles y una guía de cuántas personas están entrando al sorteo para ese día y en ese horario. Si ves que en la imagen salen varias personitas en rojo, significa que mucha gente está entrando para el sorteo a esa hora en ese día. Y se va disminuyendo la cantidad de gente que está intentando comprar boletos en esa fecha hasta llegar a una persona en color azul, que es la menor cantidad de participantes. Esto te sirve de guía para escoger una fecha y horario en la que puedas tener un poco más de probabilidad de ganar, aunque si tienes varios días disponibles en tu viaje, te recomendaría que evites fines de semana, ya que por ejemplo el 22, que es sábado, tiene una mayor cantidad de personas entrando al sorteo y los horarios con menos personas son casi los últimos del día, lo que te daría solamente una hora o menos para ver el museo. Sin embargo, esto no es seguro, ya que por ejemplo ahorita es inicios de mes y aún falta más de la mitad del mes, por lo que muchas más personas pueden registrarse en este mismo horario que vamos a seleccionar. Puedes ir moviendo el calendario para ver cómo está el estatus hasta encontrar el día y hora que más te convenga y dar clic. Se seleccionará el día y horario en el que quieres aplicar y puedes dar clic en el botón rojo para continuar o puedes escoger otra opción. Puedes elegir otro horario el mismo día que escogiste o puedes escoger otro horario en otro día en el que puedas visitar el museo. En total puedes escoger 3 opciones para entrar al sorteo. Y ahora sí, damos clic en el botón rojo para continuar y confirmar el correo electrónico. Aparecerá en la siguiente pantalla el correo electrónico que se registró en la cuenta. Puedes verlo al pasar el cursor sobre el icono del ojo. Revisamos que esté correcto y damos clic en el botón rojo para continuar sin cambios. Continuamos seleccionando el número de boletos que nos gustaría comprar, pero antes de eso la pantalla nos indica que los precios de los boletos ya incluyen impuestos, que el pago se puede realizar con tarjetas Visa, Mastercard o JCB con servicio de autenticación en 3D, entre otras cosas. Y en la parte de abajo tenemos que seleccionar cuántos boletos queremos comprar, ya sea boleto de adulto, que es para personas de 18 años en adelante y tiene un costo de 3.300 yenes, boleto de joven, que es para personas de 12 a 17 años y que tiene un costo de 2.200 yenes, boleto de niño, que es para edades de 6 a 11 años y que tiene un costo de 1.100 yenes, o boleto de infante para edades de 0 a 5 años, los cuales son gratis, sin embargo no se le emite tarjeta de juego, pero te platicaré sobre eso más adelante. Selecciona los boletos que desees y da clic en el botón rojo para agregar la información del participante. Aquí nos muestra varias precauciones a tomar en cuenta. Primero, nos recuerda que los boletos están ligados al nombre del visitante y que estos nombres deben coincidir con la identificación, por lo que la compra de boletos para reventa está prohibida. Segundo, que es necesario llevar tu identificación el día de la visita al museo, ya que se revisará para confirmar que el nombre coincida con el boleto. Esta revisión, al menos el día de nuestra visita, sí se estaba revisando para cada boleto, por lo que te recomiendo que sí te tomes el tiempo de verificar que los nombres estén bien escritos. Tercero, que tomemos transporte público para llegar al museo, ya que no cuenta con estacionamiento para autos, motocicletas ni bicicletas. Como anotación, solo para visitantes con necesidades de accesibilidad se les enviará un correo con información para reservar su espacio de estacionamiento. Cuarto, continuando con los visitantes con necesidades de accesibilidad, también deben presentar un documento que los certifique. Quinto, el staff inspeccionará los bolsos o mochilas al ingresar al museo. Esto también se estaba realizando el día de nuestra visita, así que en el siguiente video te diré más sobre qué artículos no llevar y qué hacer en caso de que lleves algún artículo que no puede pasar al museo. Sexto, revisar el proceso para ver los códigos de QR, ya que debes presentar el código QR para cada visitante. Damos clic en la casilla de verificación para confirmar que leímos y aceptamos las precauciones y en el botón rojo para continuar. Ahora en la siguiente pantalla ingresa tu apellido y tu nombre. En este ejemplo no estoy utilizando mi información real, pero te comparto que si tienes 2 nombres o 2 apellidos, no es necesario escribirlos todos y solo con escribir el primer nombre y primer apellido, esto es generalmente aceptado en Japón, ya que aquí no se acostumbra a utilizar tantos nombres y apellidos. Abajo ingresa tu número de teléfono y recuerda que es muy importante que el número que pongas sea un número al que tengas acceso, ya que lo necesitarás al momento de comprar los boletos.
Selecciona si tu boleto será de adulto o ninguno, es decir, que estás concursando para comprar boletos para otras personas. Da clic en el botón rojo para pasar a ingresar la información de los visitantes. Antes de eso, nos muestra una advertencia para confirmar que el número de teléfono sea correcto. En el número 1, advierte que si el número de teléfono está equivocado, no vas a poder comprar boletos. En el número 2, advierte que el número de teléfono no se puede cambiar. Y en el número 3, advierte que solo se puede participar en el sorteo una vez al mes con este número de teléfono. Verificamos todas las casillas de entendido y se habilita el botón para ahora sí continuar e ingresar la información de los visitantes. Como en los datos de participante seleccioné que mi boleto es de adulto, en los datos del visitante 1 ya están mis datos. Ahora escribimos el apellido y nombre de los demás visitantes. Y en este caso, el número de teléfono puede seleccionar si usar el mismo que el participante o uno diferente. En mi caso yo seleccioné que se use mi mismo número. Por último, en esta casilla de verificación es donde puedes informar si alguno de los visitantes tiene necesidades de accesibilidad. Volvemos a dar clic en el botón rojo para continuar. Y ahora la pantalla nos mostrará un resumen para confirmar la información con la que vamos a entrar al sorteo. En la parte de abajo vamos a revisar las precauciones, los términos de servicio y la política de privacidad. En las precauciones nos recuerda que una vez registrado no se pueden cambiar las fechas y si quieres cambiar la fecha o el horario debes cancelar esta solicitud y empezar con una nueva. Por último, que los menores de edad deben obtener permiso de un tutor antes de ingresar al museo. Después de revisar todo, seleccionamos las casillas de verificación de que estamos de acuerdo con precauciones, términos de servicio y la política de privacidad, y damos clic en el botón rojo para completar la entrada al sorteo. Nos aparece la pantalla de confirmación de ingreso al sorteo y al mismo tiempo nos llega un correo electrónico para confirmar el ingreso al sorteo. En esta página vienen los detalles de las solicitudes de fechas y horarios. También nos menciona hasta cuándo podemos cancelar nuestra entrada al sorteo, que es hasta el último día del mes en el que se está realizando el sorteo. Por ejemplo, este sorteo es del 1 al 31 de diciembre y el límite para cancelar la entrada al sorteo es el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche. También nos menciona el día del sorteo, que es el primer día del siguiente mes. En este ejemplo, el 1 de enero del 2025. Por último nos muestra el costo total que pagaremos en caso de ganar la lotería, y el botón ahora solo tiene la opción de volver a la página principal. Damos clic y ya en la página principal, si volvemos a irnos hacia la esquina superior derecha y damos clic en el botón con 3 rayas, vemos que muestra nuestro apodo y también que en los menús aparece ahora el menú Drawing Entries, que es para ver nuestra entrada al sorteo. Al dar clic aquí, vemos que nos aparece la información de la entrada al sorteo que acabamos de realizar y que en rojo nos muestra que se está esperando el sorteo. Dando clic en el botón de detalles, nos muestra toda la información que vimos antes, las fechas y horarios para los que estamos concursando, el total de los boletos y la información de los visitantes. Damos clic en el botón de abajo para volver y bueno, en el supuesto de que cambie tu plan, consigas boletos para otra fecha en la que también puedes ir o algún caso similar, al ver los detalles de la entrada al sorteo, hay también un botón que dice Drawing Entry Cancellation. Dando clic en él, nos pregunta si queremos cancelar nuestra entrada al sorteo. Nos muestra de nuevo los detalles de la solicitud y abajo en el botón rojo confirmamos que queremos cancelar y al dar clic la pantalla nos confirma que la entrada al sorteo ha sido cancelada. Si volvemos al menú de las entradas al sorteo, vemos que donde antes decía en rojo que se estaba esperando el sorteo, ahora dice en gris que se canceló la entrada al sorteo. Y bueno, con esto concluimos la primera forma de conseguir entradas, que es la entrada al sorteo. Antes de continuar, si te está gustando y sirviendo este video, te invito a darle me gusta en este momento y si quieres que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos, te invito a suscribirte al canal. Ahora sí, vamos a ver la segunda forma, que es comprar boletos que estén disponibles para compra directa. Iniciamos de la misma forma poniendo en el buscador Nintendo Museum y en los resultados buscamos la página oficial, que es museum.nintendo.com. Damos clic en el enlace y nos lleva a la página principal e iniciamos sesión como ya vimos antes con nuestro usuario y contraseña. Explicaré detalladamente la información mostrada en las pantallas, por lo que podría parecer que algunas cosas son redundantes, ya que este proceso comparte pantallas con la entrada al sorteo.
Sin embargo, hay personas que ven el video a partir de esta parte, por lo que es importante que tengan la información completa. En la página principal, buscamos el mismo botón rojo con el carrito de compras que dice Reserve Tickets y damos clic en el botón y aquí nos mostrará información importante, entre ella que el día de tu visita se revisará el nombre de los boletos con una identificación. Te lo comento para que revises que el nombre que registres coincida con tu identificación oficial. Seleccionamos el botón de I Understand y se habilitará el botón para proceder con la reservación. Ahora nos mostrará el calendario de los siguientes 3 meses y en el caso de este ejemplo te estoy compartiendo las pantallas de cuando compré mis boletos en septiembre para visitar el parque en octubre. Es por eso que en esta ocasión no verás las fechas actuales. Los meses que están en el recuadro celeste son los que están habilitados para la compra directa de boletos. Al seleccionar el mes para el que quieres comprar boletos, podrás ver el estatus de boletos de cada día. Los días con X son los días en los que el museo está cerrado. Los días con guión son los días en los que los boletos ya están agotados. Y los días con un círculo son los días en los que hay boletos disponibles. Seleccionas el día en el que quieres visitar el museo y ahora la página te mostrará los horarios disponibles. Te comento que estos horarios son horarios de entrada y a partir de esta hora tú puedes estar en el museo hasta la hora de cierre. Aquí los horarios que tienen un triángulo significa que tienen pocos espacios disponibles y los horarios con círculo tienen muchos espacios disponibles. Selecciona el horario de tu preferencia y da clic en el botón rojo para confirmar tu correo electrónico. Puedes verlo dando clic en el icono del ojo gris y si está correcto, da clic en el botón rojo para continuar sin cambios. Ahora nos va a dar mucha más información, como por ejemplo que el pago se puede realizar con tarjetas Visa, Mastercard o JCB con servicio de autenticación en 3D. Y en la parte de abajo tenemos que seleccionar cuántos boletos queremos comprar, ya sea boleto de adulto, que es para personas de 18 años en adelante y tiene un costo de 3.300 yenes, boleto de joven, que es para personas de 12 a 17 años y tiene un costo de 2.200 yenes, boletos de niño, que es para edades de 6 a 11 años y que tiene un costo de 1.100 yenes, o boletos de infante, que son para edades de 0 a 5 años, los cuales son gratis, sin embargo, no se le emitirá tarjeta de juego, sobre la cual te platicaré un poco más adelante. Selecciona los boletos que desees y da clic en el botón rojo para agregarlos al carrito. A partir de este momento, contamos con 15 minutos con los boletos separados para concluir con la compra. Nos movemos un poco hacia abajo y nos muestra el resumen de los boletos que hemos escogido, así como el total de la compra. Damos clic en el botón rojo para confirmar la información del comprador y aquí nos muestra varias precauciones a tomar en cuenta. Primero, nos recuerda que los boletos están ligados al nombre del visitante y que estos nombres deben coincidir con la identificación, por lo que la compra de boletos para reventa está prohibida. Segundo, que es necesario llevar tu identificación el día de la visita al museo, ya que se revisarán para confirmar que el nombre coincida con el boleto. Esta revisión, al menos el día de nuestra visita, sí se estaba realizando, así que te recomiendo que sí te tomes el tiempo de verificar que tus nombres estén bien escritos. Tercero, que tomemos el transporte público, ya que el museo no cuenta con estacionamiento para autos, motocicletas ni bicicletas. Como anotación, solo los visitantes con necesidades de accesibilidad recibirán un correo con información para reservar su espacio de estacionamiento. Cuarto, continuando con los visitantes con necesidades de accesibilidad, deben presentar un documento que certifique la necesidad. Quinto, el staff va a inspeccionar los bolsos o mochilas al ingresar al museo. En el siguiente video, donde te muestro el recorrido por el museo, te comparto un poco más sobre qué artículos no están permitidos y qué hacer si, como yo, llevaste un objeto que no estaba permitido ingresar al museo. Sexto, revisar el proceso para ver los boletos con código QR. Damos clic en la casilla de verificación para confirmar que leímos y aceptamos las precauciones y ahora sí, damos clic al botón rojo para continuar. Nos muestra la información que pusimos al crear la cuenta, por lo que revisamos que los datos estén correctos, tanto el nombre como la dirección. En mi caso, mi cuenta tiene la dirección de Japón, por lo que me pide el nombre en katakana, pero en el ejemplo anterior puse una cuenta desde el extranjero y solo me pedía escritura en alfabeto latino. Y especialmente confirma que el número de teléfono esté correcto, ya que lo necesitaremos en un momento. En el tipo de boleto del comprador, podemos seleccionar dos opciones, o boleto de adulto o si el comprador no visitará el museo.
Confirmamos los datos y damos clic en el botón rojo para pasar a la información de los visitantes. En mi caso, como seleccioné que el boleto de comprador era de adulto, mi información ya viene escrita como visitante 1 y solo debemos escribir el apellido en el recuadro de la izquierda y el nombre en el recuadro de la derecha con la información de los otros visitantes. Te comento que en el caso de que tengas 2 nombres o 2 apellidos, en Japón generalmente estará aceptado si escribes solamente tu primer apellido y tu primer nombre. Esto ya que en Japón generalmente la población cuenta solamente con un apellido y un nombre. En el número de teléfono puedes escribir el número de cada visitante o puedes seleccionar que es el mismo que el del comprador. Esta segunda opción se me hizo más sencilla, ya que como quiera vamos a ir al museo juntos, así que en la entrada pasaremos al mismo tiempo. Da clic en el botón rojo para verificar tu identidad y aquí debemos identificarnos llamando al número que muestra en pantalla. El número azul de arriba es si estás en Japón o el número azul de abajo es para llamar si te encuentras en otro país fuera de Japón. Y aquí es donde te comentaba que es muy importante que el número de teléfono que registres esté correcto y sea un número al que tengas acceso, ya que al hacer la llamada no necesitas decir nada, simplemente el sistema verificará tu número con el identificador de llamada y al confirmarlo la llamada se corta y la pantalla pasa directo a la pantalla para realizar el pago. En la pantalla de pago nos vuelve a recordar el costo total de los boletos que vamos a comprar y te recuerdo aquí que ese costo ya incluye impuestos. Asimismo, vuelve a mencionar las tarjetas de crédito aceptadas y pasamos a dar clic al botón rojo para ingresar los datos de pago. Ingresamos los datos de la tarjeta, que son el número de tarjeta, fecha de expiración y el número de seguridad que generalmente viene en la parte de atrás. En este caso estoy usando como ejemplo escribir los números seguidos, por lo que esta no es una tarjeta real, solo como aclaración. Al dar clic en el botón rojo, pasamos a confirmar los detalles de compra, donde por última vez nos muestra el resumen de la compra, incluyendo nombre, teléfono, dirección, cantidad y tipo de boletos, total y tarjeta de crédito. En la parte de abajo nos muestra las precauciones, los términos del servicio y la política de privacidad para leerlos y si estamos de acuerdo, confirmar la compra. Dentro de las precauciones mencionadas en rojo, te comento que aquí viene que es importante confirmar bien la fecha y la hora de visita, ya que no se puede cambiar una vez que hayas hecho la compra. También nos recuerda no comprar boletos con propósito de hacer negocios, es decir, reventa. Asimismo, que una vez comprados los boletos solo pueden cancelarse bajo las siguientes condiciones. En primer lugar, si aún no ha llegado la fecha y hora de tu visita. En segundo lugar, si aún no se ha generado el código QR de los boletos, que en este sistema el código se genera un día antes de la visita a las 2 de la tarde hora de Japón. Y en tercer lugar, si el boleto no se ha asignado a otro visitante. También nos menciona que para los boletos de niño debe haber al menos un boleto de adulto, es decir que los niños no pueden ingresar sin tutor. Terminamos de revisar la información y si estamos de acuerdo, seleccionamos la casilla de verificación y se habilita el botón rojo para, ahora sí, completar la compra. Al dar clic puede que la página se tarde un poco más en cargar que en las partes anteriores del proceso, me imagino que es porque se están confirmando los datos de pago de tarjeta, pero una vez terminado el proceso, pasamos a la pantalla que muestra que la compra de boletos se ha completado y nos da los datos de la compra. Al mismo tiempo que nos está apareciendo esta pantalla, también te debe de llegar un correo electrónico con la confirmación de los datos de la compra. Aquí, como ya se terminó la compra, en la parte de abajo podemos dar clic ya sea en el botón rojo para saber más sobre los boletos de juego o en el botón gris para volver a la página principal. Dando clic en el botón rojo veremos más información sobre las tarjetas de juego, que aunque la página lo maneja con el nombre de boleto de juego, es como una tarjeta plastificada que se le entrega a todos los visitantes que tengan su código QR cuando ingresen al museo y viene con una imagen y su nombre y por lo mismo le llamo tarjeta de juego para que sea más fácil de identificar. Las particularidades de estas tarjetas es que contienen 10 monedas virtuales con las que puedes jugar en los diferentes juegos que hay en el museo, ya sea jugar a los videojuegos o jugar a otros de los primeros juegos que produjo Nintendo. Otra particularidad es que como escaneas tu tarjeta para participar en un juego, estos juegos van registrando tu puntaje y en algunos incluso toman fotografías de cuando participaste, por lo que después de tu visita tienes un mes para revisar ese puntaje, ver las fotos e incluso descargarlas.
Por último, la imagen que te comentaba que viene en la tarjeta también la puedes escoger. Puedes utilizar el diseño de Mario o puedes crear tu propio Mii para que se muestre en tu boleto. También, si estás comprando más de un boleto, los demás visitantes pueden crear sus Mii en sus cuentas y agregarlos en sus boletos. Esto se me hizo un gran detalle de personalización, así que me metí a ver cómo crear un Mii. Rápidamente te muestro que inicias seleccionando la opción Choose Mii, que significa escoger Mii. Si ya tienes algún Mii creado, aparecería aquí, pero como yo no tenía ninguno, la única opción es crear un nuevo Mii. Inicia pidiéndote que selecciones tu género, y a partir de aquí ya solo es personalizar tu Mii, jugando con todos los elementos que tienen para personalización, como por ejemplo, cambiar la forma de la cara, color de mejillas, estilo y color de cabello, estilo, color y posición de las cejas, estilo, color y posición de los ojos, estilo y posición de la nariz, estilo, color y posición de la boca, lentes, vello facial, complexión del cuerpo y color de la ropa. Damos clic en terminar y seleccionamos el botón rojo para guardar el Mii. Y ahora puedes seleccionar ese Mii para que aparezca en tu tarjeta de juego. En mi caso me gustó más quedarme con el diseño de Mario, pero puedes escoger el que más te guste. Y bueno, por último te comparto que el código QR de tus boletos estará listo un día antes de tu visita a las 2 de la tarde, hora de Japón. En ese momento te llega un correo electrónico como este y solo hay que dar clic en el enlace e iniciar sesión para ver tu código QR. Esto sería todo por este video, y como te comentaba al inicio, en enero el primer video que subiré será el recorrido del museo, así que nos vemos con un video navideño para cerrar el año e iniciamos el 2025 continuando con el Museo Nintendo. Espero que este video te haya ayudado para tu viaje, y si es así te recuerdo darle me gusta, compartirlo con tu familia y amigos y suscribirte para que YouTube te avise cuando estén listos los siguientes videos. Nos vemos en la próxima, bye.